La nota de hoy: el cambio institucional, una necesidad imperiosa. Buenos días, doctor. Buenos días, Vicente. Buenos días, colega Calderón. Bueno, en estos días que hemos estado hablando y se ha escuchado y ha estado de moda en el país todo lo relacionado con los procesos de corrupción, es necesario que nosotros tomemos en consideración algunos aspectos que para mi modo de ver son muy importantes en el sentido de cómo está institucionalizado el país. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el hecho de la corrupción con la institucionalidad del país? En primer lugar, tenemos que arribar que las instituciones como tales no actúan por sí solos, que son los individuos que la conforman con metas, muchas veces comunes, otras veces en conflicto, los que actúan y que existen organizaciones que son los agentes del cambio institucional. Y cuando hablo de organizaciones estoy hablando de movimientos sociales, de movimientos políticos, de partidos políticos. Por tanto, esto, de acuerdo a la teoría, nos dice que un Estado redefinido, y como todos podemos darnos cuenta, el Estado ecuatoriano es un Estado que demanda un proceso de redefinición, de refundación y que requiere cambios institucionales y organizacionales importantes. Cada uno de estos cambios va a estar matizado, caracterizado por la lucha contra problemas específicos en vez de otros. Y aquí vemos hoy cómo se ha puesto de manifiesto que en la crisis que vivimos en el Ecuador de hoy, primero está la lucha por la supervivencia de los individuos. Después tenemos la lucha contra la crisis económica que estamos enfrentando y que cada vez se va a ir reproduciendo más si no se toman los correctivos necesarios. Y por tanto, también hay que considerar que muchas de las instituciones que tenemos son intrínsecamente políticas porque están matizadas en ella la repartición de recursos y de poder asociado a distintas organizaciones políticas que están dentro o alrededor de esas instituciones. En otras palabras, lo que estamos viviendo en el Ecuador es que muchas organizaciones políticas están tratando de mantener o de ejercer su influencia política en las instituciones gubernamentales que tenemos. Y por tanto, muchas han dejado su huella y otras están tratando de lograr dejar sus huellas. Pero también hay que decir que dentro de estas huellas tenemos los fracasos que se han dado en el marco institucional, en muchos casos, la gran mayoría de los casos, y los éxitos en menor medida que hemos tenido dentro de las instituciones. Por eso, no es un secreto que las instituciones como tales no son neutras y por tanto no podemos ver que la institución es un ente puro porque estas instituciones van a depender de las organizaciones políticas de las que está rodeada o de las que está permeada. Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio institucional en el Ecuador, tenemos que pensar también que existen muchas organizaciones políticas que tienen que cambiar y que tienen que dejar de pensar en función de las políticas clientelares que muchas veces impulsan. Pero esto no niega que tenga que obrarse con objetividad y que tenga que además lograrse convenios, consensos que son de vital importancia para lograr las institucionalidades de los países y por tanto para lograr determinados equilibrios. En conclusión, es importante
que nosotros, bajo cualquier concepto del análisis que se quiera hacer del Estado ecuatoriano, tiene que pasar por un análisis institucional del Estado, y que este es eminentemente político. Y en eso tenemos, por tanto, que discernir cuáles configuraciones de poder son las que conviene al desarrollo y de las instituciones y del Estado ecuatoriano para fomentar el desarrollo económico y social del país. Lo anterior, evidentemente, que nos va a llevar decisivamente en la forma en que las transformaciones económicas se realizan. Las empresas se organizan o los hogares asignan trabajo, ocio e ingresos. Para ilustrar esto con algunos ejemplos, quiero decirles a ustedes, señores, que si el Estado no puede o no quiere proporcionar sistemas legales y judiciales para garantizar que las transacciones económicas se realicen y que los contratos se respeten de manera impersonal, las transacciones económicas se llevarán a cabo únicamente entre parientes, grupos étnicos o comunidades o amigos. Por eso no nos extrañen tantos niveles de corrupción en el Estado ecuatoriano. Que cuando el Estado asigna recursos financieros e infraestructuras físicas con mira a un desarrollo rápido por medio de la promoción de una industria X, Y o Z y unas cuantas empresas grandes o complejos industriales se vuelven actores económicos dominantes, en vez de generar una multiplicidad de pequeñas y activas empresas enclavadas en redes de subcontratación, no nos extrañe, señores, que aparezcan grandes niveles de corrupción. Odebrecht, ejemplo típico de esto que les estoy diciendo. Y también cuando existen limitaciones para el otorgamiento de créditos y por tanto capital, fuertemente nos explican las estructuras económicas industriales que tenemos en el país. Y además, si el Estado establece reglamentaciones laborales tan restrictivas y tan corporativistas, el sector informal solo creará algunos puestos de trabajo y como consecuencia tendremos un gran ejército de informalidad en el país. Y si el Estado no establece un sistema de pensiones y no establece las reglas claras y abiertas para que existan fondos de pensiones adecuados, no nos es de extrañar los fracasos en la seguridad social y los fracasos en cuanto a seguros de desempleo adecuados. Entonces, señores, todo esto nos puede llevar a que se establezcan con un Estado dentro de un marco institucional no adecuado y por tanto la necesidad para lograr de manera imperiosa cambios institucionales en el Estado ecuatoriano. Porque si no logramos esto, señores, cuando las múltiples organizaciones que constituyen el marco institucional, que es el agente principal para fomentar o obstaculizar relaciones contractuales particulares, culturas corporativas o formas de capital social, esto nos va a traer como consecuencia costos de transacciones muy elevados y por tanto nos va a decir que nos lleva a que se comprometa el desarrollo económico y social y además que los ciudadanos tengan determinado comportamiento. No es de extrañar tampoco cuando no existen las características adecuadas para que el Estado funcione, no exista asimetría de información o la disminuya lo más posible, cuando el Estado pone trabas al mercado, cuando el Estado se convierte en retardatario para el desarrollo y la actividad de emprendimiento de sus ciudadanos. No nos extrañe, señores, que la corrupción campee como si estuviera en casa propia. Y entonces eso nos lleva a decir que dadas las condiciones actuales, el Estado ecuatoriano necesita
una refundación, necesita un cambio institucional imperioso. Muchas gracias.